Buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, soy Enrique Gallo, el socio y responsable del área laboral de López Cantal Abogado. Por supuesto, me gustaría comenzar agradeciendo a todos vuestra asistencia a este seminario virtual o webinar, como queráis llamarlo, y de forma especial a aquellos que van a acompañarme hoy, que me acompañan, como podéis ver, desempeñando un papel protagonista. Os explico de forma muy breve. Al organizar este evento y con la finalidad de dotarlo de un carácter eminentemente resolutivo y práctico, se nos ocurrió en el despacho que fueran los propios afectados los que de forma directa planteasen las dudas e incertidumbres que están teniendo al aplicar la que podemos considerar la herramienta de moda, que es el expediente temporal de regulación de empleo o ERTE. ¿Qué mejor forma, ¿no?, de resolver las dudas de este sector que haciendo partícipes a los propios afectados? Por ello, como veis, por potenciar esa finalidad de participación, hoy me acompañan a mi alrededor una mínima selección de todos los que asistí hoy aquí, pero es importante que sepáis que ellos van a actuar como cauce de todas las preguntas que nos habéis hecho llegar a través de los formularios de suscripción del evento. Debo decir que las inquietudes, como es normal, son parecidas entre todos vosotros. Por lo tanto, la dinámica será la realización de preguntas por los que me acompañan, que yo responderé intentando no caer en los defectos de las comparecencias que por desgracia estamos acostumbrados a ver todos los días. Por lo tanto, la respuesta intentará ser, ante todo, clara, dentro de la complejidad de la materia, lo más precisa posible y sin rodeo. Antes de comenzar con la materia en sí misma, indicaros que hemos recibido algunas cuestiones de índole civil, mercantil y concursal que serán resueltas en un seminario aparte, que dirigirán en ese caso mis compañeros responsables de cada una de esas áreas, porque por desgracia tratar todo en un mismo webinar sería excesivo, no daría tiempo a profundizar en las dudas que entendemos el principal objetivo del día de hoy. Pues bien, antes de dar la palabra a mi ilustre acompañante, me encuentro en la necesidad de realizar una serie de aclaraciones sobre el concepto de ERTE por fuerza mayor. Pues se está cometiendo el error, tanto desde los medios de comunicación como desde el propio gobierno, de utilizar la expresión ERTEs por fuerza mayor como si nos encontrásemos ante un concepto unívoco y, lo peor aún, como si todos los ERTEs por fuerza mayor, una vez aprobados, fueran a desarrollarse y funcionar de forma idéntica, cosa que no es así. Y lo más importante, su finalización, es decir, todos los ERTEs por fuerza mayor no van a finalizar en el mismo momento. Quiero que os quedéis con esta frase. La duración de un ERTE por fuerza mayor no está vinculada al estado de alarma ni a sus sucesivas prórrogas. Ante esa reflexión que hago ahora, os preguntaréis muchos de vosotros qué significado debe de tener el estado de alarma entonces respecto de los ERTEs por fuerza mayor que habéis tramitado al amparo de ese artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. A día de hoy, 7 de mayo, y salvo modificación del Gobierno, el estado de alarma solo actuará para vosotros como límite máximo. Repito, como límite máximo, pues así lo indica de forma expresa la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 9/2020. ¿Por qué reitero la expresión límite máximo? Porque mucha gente confunde que mientras esté el estado de alarma persistirá su ERTE. Pues se equivocan. ¿Cuál es el origen de que se esté haciendo esta interpretación? Pues del uso de expresiones que se leen en los periódicos o se escuchan en los medios, como se van a prolongar los ERTEs por fuerza mayor, como si esa hipotética prórroga fuera a afectar a todos los ERTEs por fuerza mayor por igual. O la peor de las frases, y la que también se escucha, la duración de los ERTEs por fuerza mayor está vinculada al estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. Esa frase la he escuchado infinidad de veces. ¿Dónde está el error en el uso de esas expresiones? En que todos los ERTEs por fuerza mayor no derivan ni se amparan en un mismo supuesto. Y lo más importante, que la causa que los habilita no es el estado de alarma, sino cualquiera de las contempladas en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. Es decir, la causa es la suspensión de actividades, la falta de suministro o el riesgo de contagio de la plantilla. Si os parece, voy a poner algún ejemplo para que todos entendáis dónde tenéis que fijaros para saber la duración de vuestros ERTEs por fuerza mayor.
¿Cuál es la causa fundamental en el sector de la restauración y hostelería? Estaremos todos de acuerdo. Evidentemente, la suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia al público. Por lo tanto, todos aquellos que hayáis tramitado un ERTE por fuerza mayor al amparo de esa causa, que seréis la mayoría, mientras exista esta suspensión, cancelación o cierre temporal, tendrá validez vuestro ERTE por fuerza mayor y, en consecuencia, podréis mantener a vuestros trabajadores en suspensión. Pero el día que desaparezca esa limitación de forma total, y hago hincapié en la palabra total, desaparecerá, por mucho estado de alarma que pudiera seguir vigente, la causa de vuestro ERTE y, por lo tanto, tendríais que reincorporar a la totalidad de la plantilla. Aunque luego trataré de forma expresa la reincorporación de trabajadores a la actividad, pues ha sido una de las preguntas estrella en los formularios, os anticipo que no tendréis que reincorporar al 100% de la plantilla en un escenario de ERTE por fuerza mayor solicitado al amparo de esta causa cuando siga vigente una limitación, aunque sea parcial. Por ejemplo, podéis abrir, pero sin barra, por lo tanto, seguís teniendo causa, pero limitada. Y, en consecuencia, podréis mantener a parte de los trabajadores en el ERTE. Y un matiz, inclusive se podría valorar mantener a todos los trabajadores en el ERTE si la actividad se prueba que en los términos de la limitación resulta antieconómica. Os pongo otro ejemplo para que veáis de forma muy gráfica cómo debe de ser la duración de estos expedientes de regulación de empleo. Imaginaros que habéis tramitado un ERTE por fuerza mayor por riesgo de contagio de la plantilla, al haber dado positivo un trabajador que ha estado en contacto con el resto, que, como sabéis, esta es una de las causas previstas en el artículo 22. ¿Cuándo finalizaría este ERTE? ¿Cuando finalice el estado de alarma o antes? ¿Qué pasos habría que seguir? Lo primero, evidentemente, comunicar a vuestro servicio de prevención. Ese os debe de marcar las pautas de vuestra actuación, que por lógica sería desinfección del centro y test a los trabajadores. Imaginaros que a 7 de mayo, a día de hoy, ya se han cumplido con todos los protocolos. ¿Qué tendríais que hacer entonces? Aunque esté vivo el estado de alarma, deberíais de reincorporar a todos los trabajadores y poner fin al ERTE. ¿Tendría alguna lógica vincular este ERTE al estado de alarma y sus sucesivas prórrogas? Obviamente no. Por eso nunca podéis hacer esa reflexión. Yo creo que con estos dos ejemplos os ha quedado relativamente claro que lo que determina la duración de vuestro ERTE es la causa que ampara cada una de vuestras solicitudes, y el que lo prolongue más allá de lo vinculado a la causa alegada estará sujeto al riesgo de revisión por entenderse que se ha realizado una actuación en abuso de derecho. Recordad que, aunque tengáis un ERTE aprobado, este siempre podrá ser objeto de revisión por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Por eso es muy importante marcar de forma correcta tanto la duración de los tiempos del ERTE como por qué y en cada momento se realiza cada desafección parcial de trabajadores. Tras realizar esta pequeña introducción, vamos a pasar al turno de preguntas y le voy a dar en primer lugar la palabra a Marisa para que la formule. Hola, buenas tardes a todos. Enrique, quisiéramos saber que se ha estado tanto hablando de la posibilidad de prórroga de los ERTE por fuerza mayor. En caso de que se apruebe la referida prórroga, ¿afectaría a todos los ERTE por fuerza mayor o solo a algunos? Vale. Gracias por la pregunta, Marisa. Para nosotros esto es clarísimo y la respuesta es que, por supuesto, que no. En caso de que se apruebe la prórroga, solo afectaría a aquellas actividades que en fase de desescalada y fuera del estado de alarma sigan manteniendo limitaciones o restricciones vigentes que les impidan desarrollarse al 100%. Nuevamente, el ejemplo que nos viene a la cabeza a todos puede ser el de las terrazas al 50% o el de las zonas comunes en los hoteles. A mi juicio, y por coherencia con ese carácter casual que os acabo de comentar que debe de presidir todo ERTE, este planteamiento debería aprobarse de forma inmediata, siempre y cuando se prevea, como parece ser que va a ocurrir, que con posterioridad al estado de alarma vayan a mantenerse restricciones o limitaciones para el ejercicio de determinadas actividades.
Pues como he dicho, en los ERTEs nos debe dar igual el marco en el que se desarrollan. Lo importante es ver si subsiste o no la causa que fundamentó vuestra solicitud, aunque sea en forma parcial, como se producirán en muchos casos. Soy muy pesado, pero ERTE siempre debe de ser igual al mantenimiento de la causa. Por lo tanto, ya no podéis caer en la trampa, los que me estéis escuchando, pues si oís que se van a prorrogar los ERTEs por fuerza mayor, recordar que luego la norma que se apruebe para ello incluirá lo que estoy anticipando. Y por tanto, no ampliará per se todos los ERTEs por fuerza mayor aprobados, sino solo aquellos que, como digo, sigan sometidos a órdenes de restricción o limitación en fase de desescalada o pertenezcan a determinados sectores especialmente castigados. Pues, ¿acaso tendría sentido que alguien que ha tramitado un ERTE por fuerza mayor por riesgo de contagio de la plantilla pudiese mantener la suspensión de los contratos de trabajo aunque ya hubiera desaparecido su causa? Obviamente no, se le estaría otorgando una situación privilegiada respecto al que ha tenido que tramitar, por ejemplo, un expediente por causa objetiva. Le doy la palabra a Javier. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta es, Enrique, ¿debo estar tranquilo si no tengo resolución expresa de mi ERTE por fuerza mayor? Gracias, Javier, por la pregunta. Qué incertidumbre, ¿no? Con las tensiones que imagino que de por sí ya tendréis y a eso añadir el no recibir una resolución expresa, que sé que es el caso de muchos. Permitidme la expresión, pero se pillaron los dedos con el plazo de 5 días. A 13 de abril solo en Andalucía se habían presentado más de 90.000 solicitudes. ¿Cómo se iban a informar en esos plazos? Era imposible. Pero bueno, nuestra posición sobre la pregunta no puede ser más clara y siempre la ha sido. No puede salir perjudicado el administrado como consecuencia de la falta de previsión del Gobierno en la redacción de la norma a la avalancha de ERTE, que además, no es por nada, pero era evidente que se iba a producir. Por lo tanto, todos aquellos que os encontréis en un escenario de silencio y falta de resolución expresa, debéis sentiros igual de seguros que los que la tengan, pues vuestro expediente está aprobado al amparo del artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. ¿Qué os podemos aconsejar para que estéis aún más tranquilos? Pues que al amparo de ese mismo artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común solicitéis a la autoridad laboral el certificado de acto presunto, que además debe de indicar el tan codiciado número de ERTE. Para los que no sepáis qué es ese certificado de acto presunto, no es sino una resolución expresa, pero en este caso derivada de ese silencio positivo. Deciros que la Administración tiene la obligación de remitírosla y que por suerte os podemos confirmar que lo están haciendo, pues nosotros mismos se lo hemos pedido a muchos de nuestros clientes y hemos recibido todas. Bubi, te voy a dar la palabra para una pregunta. Sí, al hilo de lo que ha dicho Javi, mi pregunta, bueno, buenas tardes a todos, gracias por invitarme, y al hilo de lo que ha dicho Javi, mi pregunta es si transcurridos esos 5 días, por algún tipo de error de forma o por cualquier causística, nos podrían dar el ERTE como negativo, o sea, que nos podrían decir que no por algo. También la respuesta es muy clara por nuestra parte. Transcurrido ese plazo de 5 días, no os pueden remitir una comunicación denegatoria. Aprobatoria, sí. El apartado 3A de ese mismo artículo 24 dice, y os digo y os leo literalmente, en los casos de estimación por silencio positivo administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Por lo tanto, no se puede notificar con posterioridad al plazo de 5 días una resolución denegatoria de un ERTE por fuerza mayor. No sé si os habéis dado cuenta del énfasis que he puesto en la palabra notificar, pues para nosotros la autoridad laboral no solo debe resolver en ese plazo de 5 días, sino que también debe de notificar dentro de ese mismo plazo. Y somos conscientes de las modificaciones que han hecho muchas comunidades autónomas ampliando esos plazos para notificar y resolver, que para nosotros esas modificaciones no son conforme a derecho. Por lo tanto, al que le hayan notificado fuera de plazo delegándole el ERTE por fuerza mayor o por causas objetivas, que sepa que se puede luchar contra eso.
Le doy la palabra a Curro. Buenas tardes, Curro. Bueno, buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ti por estar. Verán, mi pregunta es, una vez que quiera empezar a funcionar al 50%, bueno, o en la segunda escalada, en fin, ¿puedo incorporar progresivamente a los trabajadores a la actividad teniendo el ERTE por fuerza mayor? La pregunta del millón, Curro, la famosa desafección parcial. Lo sabía. Antes de contestar, me gustaría indicaros que nosotros en el despacho siempre hemos explicado a los clientes que los ERTE son instrumentos de carácter dinámico y que, por lo tanto, con el correcto enfoque os deben permitir siempre adaptar vuestra plantilla a las necesidades de demanda que tengáis en cada momento. Tengo esta demanda, pues necesito estos trabajadores con esta jornada. Por lo tanto, a la pregunta de ¿puedo incorporar progresivamente trabajadores a la actividad? Por supuesto. Pero cuidado, siempre en coherencia con la causa alegada en vuestra solicitud. Como expliqué al comienzo de esta charla, no podemos hacer una lectura genérica de todos los ERTE por fuerza mayor. Y por eso aquí voy a profundizar para que nadie se pueda llevar una impresión errónea de quién puede, quién no y cómo debe realizarse esa desafección parcial. Además, no olvidéis que en los escenarios de fuerza mayor y salvo modificación del Gobierno, al amparo del Real Decreto Ley 9/2020, siempre tendréis la limitación del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. Como hemos dicho, límite máximo, es muy probable que se vea modificada, pero a esta fecha, límite máximo, estado de alarma. Vamos a poner varios ejemplos para que todos entendáis el funcionamiento de la famosa desafección parcial de trabajadores de ERTEs a actividad. El primero, ERTE de fuerza mayor solicitado únicamente al amparo de que la actividad de vuestra empresa estaba incluido dentro de las prohibidas o con restricciones y de pronto ha dejado de estarlo, pudiendo ejercerse sin limitación alguna. ¿Cabe en ese supuesto desafección parcial? No. En este caso, habría que reincorporar al 100% de los trabajadores. ¿Por qué no? Porque lo que no se puede pretender es usar un ERTE por fuerza mayor como si fuera un ERTE por causa objetiva, vinculando la desafección a tu situación de demanda. El segundo ejemplo, ERTE de fuerza mayor de actividad que estaba prohibida y ahora puede ejercerse de forma parcial. Como hemos dicho, el ejemplo de las terrazas al 50%, de los hoteles de las zonas comunes, de los bares y las barras. ¿Cabe desafección parcial? Por supuesto que sí. Porque mi fuerza mayor ha pasado de ser total a parcial. Os voy a poner un ejemplo dentro de este ejemplo que os va a dejar ya, sin duda alguna, sobre esta posibilidad. Como sabéis, ha habido muchas solicitudes de ERTE por fuerza mayor de restaurantes que han mantenido el servicio a domicilio y, por lo tanto, esos restaurantes no incluyeron en su ERTE por fuerza mayor a un colectivo de trabajadores. Pues esto es lo mismo, solo que el íter temporal de la limitación es posterior a la solicitud. Por lo tanto, mientras exista limitación, cabrá la posibilidad de desafección. En estos supuestos, dentro del concepto de fuerza mayor, como ya hemos dicho, donde se debería, es en estos supuestos, como dentro del concepto de fuerza mayor, como hemos dicho, donde se debería mantener sí o sí la vigencia de los ERTE por fuerza mayor para el caso de que, finalizado el estado de alarma, sigan existiendo restricciones directas para el desarrollo de las actividades. Pues la causa, que como ya sabéis es lo más importante de un ERTE, seguiría viva, aunque en un marco distinto, sin estado de alarma. ¿Qué más nos da el marco donde se desarrolla el ERTE? No debemos olvidar que para que sea posible esa prórroga de los ERTEs por fuerza mayor más allá del estado de alarma, además de que el Gobierno explique a qué ERTEs afectará, tendrá de forma expresa que eliminar la prohibición de la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 9/2020, que limita todos los ERTEs por fuerza mayor a la finalización del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. Un tercer ejemplo, ERTE por fuerza mayor de falta de suministros que han impedido gravemente el desarrollo de la actividad. ¿Cabe desafección parcial? Claro que sí. A medida que recupere suministros que se interrumpieron por motivo del COVID-19, iré incorporando progresivamente a los trabajadores.
Por supuesto, teniendo ahora mismo como límite temporal máximo, como hemos dicho, el estado de alarma. Pero la reflexión importante que se debe hacer aquí es que si ya tengo todos los suministros para trabajar y esta fue mi única causa, no debo prolongar el ERTE hasta la finalización del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas porque tenga menor demanda. Pues esa menor demanda os habilitaría a tramitar un ERTE por causa objetiva, no a prolongar un ERTE por causa de fuerza mayor. Cuarto ejemplo, y con este terminamos, riesgo de contagio de la plantilla. Este ejemplo es muy visual para la desafección parcial. Trabajador contagiado que estuvo en contacto con el resto, se solicita ERTE por fuerza mayor al amparo de esta causa. Se aprueba por la autoridad laboral. La empresa da traslado al servicio de prevención que indica el protocolo para reactivar en condiciones de seguridad e higiene. Tras desinfectar el centro, pues se proceden a realizar test a los trabajadores. A medida que está desinfectado el centro y que tengo un test que me diga que el trabajador o es inmune o tiene los anticuerpos o no tiene positivo, podré ir incorporando a esos trabajadores. Este es otro ejemplo donde se ve de forma muy visual esa desafección parcial siempre vinculada a la causa que cada uno alegó en la solicitud. Como podéis ver, volvemos a lo mismo que comenté en la introducción. La causa es la que marca la vida de vuestro ERTE, tanto su duración como su funcionamiento. Esta desafección puede implicar desde cambiar de suspensión a actividad a cambiar de suspensión a reducción. ¿Cuál sería el protocolo de actuación? Aunque no esté definido del todo por el SEPE, fichero de prestaciones colectivas y modificación en sistema red. Ya sabéis que es un instrumento de carácter dinámico, que lo que busca es la supervivencia de la empresa, por lo tanto busca esa flexibilidad y esa agilidad. Por eso siempre insistimos a los clientes en que esta es la verdadera herramienta de supervivencia de la empresa y de adaptación real de la plantilla al volumen de demanda que tengáis en cada momento. Nunca va a ser un ERTE por fuerza mayor en el entorno COVID, pues su duración, como estamos viendo, es muy limitada en el tiempo. Aun en el caso de que se apruebe la prórroga de algunos de ellos más allá del estado de alarma, es el ERTE por causa objetiva el que podréis mantener durante todo el tiempo que os dure esa menor demanda, porque esa menor demanda será la causa que fundamente vuestro ERTE. Le doy la palabra a Ángeles. Buenas tardes, Ángeles. Hola, buenas tardes a todos. Enrique, a mí me gustaría que nos explicara en qué consiste el compromiso de mantenimiento del empleo, cuándo comienza el cómputo de esos 6 meses y, sobre todo, cómo determinamos el nivel de empleo que hay que proteger o que hay que mantener. Muchas gracias, Ángeles, por la pregunta. Tema interesantísimo. Como sabéis, la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020, 17 de marzo, impuso para sorpresa de muchos un compromiso de mantenimiento de empleo durante 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, que es un poco contradictorio con esa medida que lo que busca es flexibilizar y apoyar a las empresas. Vamos a ir paso a paso para comprenderlo bien. Lo primero, aclarar que entendemos que ese compromiso no afecta a los ERTE por causa objetiva, se ciñe de forma exclusiva a los ERTE por fuerza mayor. Aquí sí podemos hablar de ERTE por fuerza mayor como un todo, pues el funcionamiento de este compromiso de mantenimiento del empleo es igual para todos los supuestos incluidos en el artículo 22. Entonces, ¿podéis despedir? Sí. ¿En todos los casos? No. ¿Qué supuestos están permitidos tanto de despidos como de extinciones o finalizaciones de contratos sin que se entienda vulnerado ese compromiso de mantenimiento del empleo? Pues yo lo primero que haría sería hacer 2 grupos, es decir, que diferenciéis 2 grupos. Trabajadores no incluidos en el ERTE, donde entendemos que no existe limitación alguna, y así se ha posicionado también la Dirección General de Trabajo, aunque sea de forma no vinculante, al manifestar que el compromiso de mantenimiento del empleo tiene carácter nominativo. Es decir, es un compromiso con cada uno de los trabajadores afectados, no con el resto. Y el segundo grupo, los trabajadores incluidos en el ERTE. Respecto de esto, ¿puedo despedir? También la respuesta es positiva. Otra frase que he escuchado mucho y que no es precisa, como es que se han prohibido los despidos. Se sigue diciendo, y ni se han prohibido los despidos, ni se han prohibido las finalizaciones de contratos temporales. ¿Qué es lo que se ha prohibido entonces? Una forma de despido. Es cierto que es la más útil,
en los tiempos que corren, pues la que se ha prohibido dentro de este contexto del compromiso es el despido objetivo regulado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, ¿qué formas de extinciones y despidos están permitidas? Para responder a esta pregunta, os debéis de ir a la exposición de motivos del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo. Una dimisión, es decir, una baja voluntaria, no afecta a vuestro compromiso de mantenimiento de empleo. Un despido disciplinario que sea calificado como procedente o que no sea impugnado por el trabajador no afecta a vuestro compromiso de mantenimiento de empleo. Una finalización de un contrato temporal, es decir, una expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio determinado, sin problema, no afecta a vuestro compromiso de mantenimiento del empleo. Eso sí, aquí cuidado, valorad qué contrato temporal hicisteis en su momento, qué causa tuvo. Pues si finalizáis un contrato temporal, os demandan y el juzgado concluye que ese contrato se celebró en fraude de ley, entonces tendréis un problema con el compromiso de mantenimiento del empleo. Algunos de vosotros os habrá sorprendido por qué me he remitido a la exposición de motivos de ese Real Decreto Ley y no a la disposición adicional 14ª de esa misma norma que también lo regula. Muy sencillo, si observáis detenidamente el título de esta disposición, esta se refiere solo a las empresas de sectores de artes escénicas, musicales y del ámbito cinematográfico y audiovisual. Desde el despacho creemos que ha sido un error, porque luego el contenido de la disposición parece incluir en su redacción a otros sectores. En este escenario de cierta inseguridad normativa, es importante también que sepáis que la Dirección General de Trabajo, en contestación a preguntas de la COE y del Consejo General de Graduados Sociales, se ha posicionado en el sentido de la exposición de motivos, es decir, confirma que no se entiende vulnerado el compromiso por los despidos y extinciones realizados en la enumeración que os acabo de indicar. No obstante, también os indico que esa contestación de la Dirección General de Trabajo termina lavándose un poco las manos y diciendo que el criterio no tiene carácter vinculante. Antes de terminar con este apartado, me gustaría destacar de esa disposición adicional que creemos en un futuro podrá ser extensible a todos los sectores, su párrafo primero, pues a mi juicio nos encontramos ante un cajón desastre que podría amparar despidos objetivos durante esos 6 meses en determinados sectores sin que se entendiese vulnerado el compromiso de mantenimiento del empleo. Hablamos de sectores, según la propia redacción de la norma, que se vean afectados por una alta variabilidad en el empleo y estacionalidad. Por lo tanto, yo creo que podría ser extensible a sector hostelería y sector restauración. Pero bueno, antes de poder usarla con cierta garantía, debemos esperar a que se subsane el error del título, si realmente es un error como parece. Lo lógico es que el documento que está pendiente de salir, que todos sabemos que hay reuniones en este mismo momento entre gobierno, patronal y sindicatos, aclare muchos de todos estos temas. En cualquier caso, no se ocurra hacer un despido en los 6 meses anteriores, en los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad, sin estar debidamente asesorado y sin que se os haga un análisis concreto de cada una de vuestras situaciones. Continúo haciendo una pequeña reflexión ahora en relación a la pregunta planteada por Ángeles sobre el cómputo de ese compromiso. Es decir, ¿cómo debemos computarlo? ¿Desde cuándo debemos computarlo? ¿Cómo afecta? ¿A quién afecta? Lo primero que quiero dejar claro en este punto, como en muchos otros, que es un punto que no está resuelto por la norma y que vamos a tener que esperar a la publicación de ese Real Decreto Ley, que como decimos es muy probable que salga esta semana. Si no dice nada, tendremos que actuar con sentido jurídico. Por eso anticipo mi opinión. Si os dais cuenta y analizáis la redacción de la norma, además, así también se ha posicionado inicialmente la Dirección General de Trabajo, las obligaciones contraídas por ERTE por fuerza mayor tienen carácter nominativo, es decir, se contraen con respecto a cada uno de los afectados. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que el compromiso de 6 meses se refiere a efectos de su cómputo de forma individualizada, máxime si todos vemos que cabe desafección parcial.
Esto además sería coherente con la redacción de la propia disposición adicional que habla de reanudación de actividad. Por lo tanto, lo lógico es que el cómputo se realice para cada trabajador en función del momento en que se incorpore a la actividad. ¿Qué otras dos reflexiones cabrían en este escenario? Pues 6 meses para todos desde el primer día que un trabajador ponga un pie en el centro, pero si os dais cuenta no sería coherente con la finalidad de la norma, pues con motivo de la posible desafección parcial podría darse la particularidad de que un trabajador estuviese con un contrato suspendido y ya se hubiera iniciado el cómputo de 6 meses para él porque otros compañeros ya se hubieran incorporado al trabajo. Y la otra posible interpretación, 6 meses desde la finalización del ERTE por fuerza mayor con independencia de que haya una reactivación parcial. Esta posición sería la más perjudicial para la empresa, pues ya habría actividad en los términos de la disposición adicional que dice que el cómputo debe de iniciarse desde la reactivación. Y para mí reactivación parcial es reactivación. Por lo tanto, insisto que por coherencia con el propio sentido de la norma, el cómputo debería hacerse respecto de cada trabajador. ¿Qué consecuencias tendría el despido? ¿Cuál es el riesgo de su incumplimiento? Lo que está en juego aquí son, seguro, las bonificaciones de cuotas de los trabajadores afectados por el ERTE. El incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo no debería afectar al ERTE aprobado. Utilizo el condicional porque, como sabréis muchos de vosotros, ya hemos indicado, Gobierno, patronal y sindicatos llevan reunidos varios días con la finalidad de llegar a un punto de entendimiento en materia de ERTE. Como hemos dicho, es muy probable que a lo largo de la semana se publique el texto definitivo, pero se han filtrado noticias sobre el borrador en el que se está trabajando y, por desgracia, no me ha gustado mucho en algunos aspectos que ahora indicaré. Hemos dicho, por tanto, que lo que está en juego son seguro las bonificaciones y es lógico que aquí os surja de forma inmediata la duda de si ese incumplimiento afectará a todas las bonificaciones del ERTE o solo a las del trabajador despedido que vulnere el compromiso. Si bien la norma no lo aclara, hemos contactado con algunos inspectores para saber su opinión y tenemos el problema que tenemos desde el que considera que la pérdida debe ser proporcional a la vulneración hasta el que coincide con el enfoque más estricto, debiendo producirse la pérdida de la totalidad de cuotas exoneradas. Por desgracia, además, el borrador del texto que está pendiente de aprobación, al que me he referido al inicio de esta pregunta y del que hoy se hace eco el economista, refleja que tanto el Gobierno como sindicatos parece ser que se posicionan en el enfoque más estricto, de forma que un solo despido, fuera de la enumeración anteriormente referida que hemos dicho que es posible, provocaría la pérdida de todas las cotizaciones bonificadas. Y lo que más me ha sorprendido, y no me acabo de creer, que no solo provocaría eso, sino provocaría también la asunción por la empresa del coste de las prestaciones por desempleo que los trabajadores han percibido. Que no os dé un ataque todavía, pues como digo, esto no deja de ser un borrador, toda negociación parte de máximos y es evidente que la patronal no va a firmar este documento en esos términos. No obstante, tendremos que esperar a que se regule o que la Dirección General de Trabajo establezca un criterio unificado para su actuación. Te vuelvo a dar la palabra, Ángeles, para formular otra pregunta. Sí, ahora me quiero referir, Enrique, a los contratos temporales cuyo vencimiento se ha producido en el periodo de suspensión. Es decir, si un trabajador durante el periodo de cierre le ha vencido su contrato temporal, ¿cómo hemos de reanudar el trabajo de el contrato laboral de este trabajador y cuándo vencería de nuevo? Perfecto, muchas gracias. Para dar respuesta a esta pregunta, Ángeles, tenemos que partir del contenido del artículo 5 del Real Decreto Ley 9/2020, cuyo título es Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. ¿Qué dice ese artículo? Que la suspensión de los contratos temporales por las causas previstas en el artículo 22 y en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, como podéis ver, esta materia es de aplicación tanto a ERTEs por fuerza mayor como a ERTEs por causas objetivas, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalente al periodo suspendido,
en cada una de las modalidades contractuales y respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas. Por lo tanto, podemos hacer nuevamente una primera reflexión que confirma lo que ya hicimos en el apartado referente al cómputo del compromiso de mantenimiento del empleo, como es ese carácter nominativo, por lo que este artículo solo afectará a los contratos temporales de los trabajadores incluidos en el ERTE, no respecto a los que hayáis dejado fuera, que continuarán sometidos a la normativa general existente y previa a 14 de marzo. Centrándonos ahora en lo importante, en estos contratos temporales incluidos de trabajadores en el ERTE, ¿cómo deben finalizar? Aquí pasa lo mismo que con la expresión ERTEs por fuerza mayor. No podemos hacer una lectura genérica para todos los contratos temporales. ¿Qué vamos a hacer entonces para simplificar? Dos grupos. Por un lado tenemos aquellos contratos temporales que jurídicamente lleven fecha de fin, como es el caso o el ejemplo de un contrato eventual, que como sabéis, en sistema red hay que incorporar esa fecha de fin y que jurisprudencialmente además así se exige. En estos lo que se debe de hacer es prolongar el contrato una vez se reincorpore el trabajador a la actividad por el número de días que medie desde la fecha de suspensión hasta la fecha de fin que tenía inicialmente prevista en su contrato de trabajo. Es en un escenario, es decir, creo que ha quedado claro, es decir, si queréis luego lo vuelvo a explicar, pero no deja de ser hacer un cómputo del número de días. En un escenario de tanta inseguridad como en el que nos encontramos, os recomendamos, no obstante, que firméis un documento con los trabajadores donde conste el motivo de la prórroga de su contrato por ese número de días concreto, haciendo referencia al contenido del artículo 5 del Real Decreto. ¿Qué pretendemos con este documento? Evitar cualquier duda sobre la posible extensión de los efectos de la presunción de indefinido que se deriva del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué otro grupo tenemos de contratos temporales? Aquellos donde la fecha de fin no deja de ser un máximo o periodo de referencia, como es el caso de los contratos de obra o servicio determinado. Pues bien, en estos casos, esos máximos o periodos de referencia son los que se verán ampliados por todo el periodo que haya durado la suspensión. Aquí volvemos a ese carácter eminentemente causal que ahora se proyecta sobre la contratación temporal y que debe de constar en vuestros contratos temporales. Por lo tanto, ¿qué es lo que marca el fin de esos contratos temporales? En este caso sería, por ejemplo, la realización de la obra o servicio determinado, y donde se vería esa ampliación sería respecto de esos periodos máximos o periodos de referencia que limita el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y que al amparo de esta norma se han visto prorrogados con la finalidad de que no surja esa posibilidad de conversión de trabajadores temporales en trabajadores indefinidos. Le voy a dar la palabra ahora, salvo que no haya quedado claro, que si es así puedo volver a hacer cualquier tipo de explicación. Sí, Enrique, yo quería preguntarte, ¿es el periodo que va entre la fecha de suspensión de la actividad hasta la fecha de finalización que él tenía? Ese Correcto. periodo de tiempo es el que tenemos que prolongarlo una vez que él salga del ERTE. Correcto. En el caso de un eventual, que como sabes, tiene fecha de fin en contrato. Sí. Si tienes una obra o servicio donde la fecha de fin no deja de ser un periodo de referencia, lo que se amplía es tu periodo máximo o periodo de referencia. Vale. Pues le doy la palabra a Carmen. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, yo quería preguntarte, si nosotros, por ejemplo, ya termina el ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Y tenemos reincorporada toda nuestra plantilla, pero sin embargo no podemos hacernos cargo de ello, nuestra actividad económica no va igual de bien que iba antes y tampoco podemos despedir. ¿Podríamos pedir un nuevo ERTE? Gracias por la pregunta, Carmen. Esta pregunta me ha sorprendido que la hiciesen muchos de los asistentes. No solo es que podéis, es que debéis empezar a planificarlo ya. ¿Y por qué tenéis que hacerlo sí o sí? Por lo que me dice, porque con un horizonte temporal mínimo de 6 meses en el que no vais a poder hacer seguramente uso con garantía del despido objetivo, y seamos realistas, con una previsión de demanda muy inferior a la de los primeros meses del año, es obvio que vais a tener que ajustar la plantilla a las necesidades que tengáis en cada momento. ¿Qué ERTE debéis plantearos?
sin lugar a dudas, el de causa objetiva, pues ya finalice antes o después el ERTE por fuerza mayor en función de los acuerdos a que lleguen gobierno, patronal y sindicatos. Una vez termine este ERTE por fuerza mayor, como hemos dicho, la recuperación no va a ser inmediata ni mucho menos. Y esta herramienta es la que os va a permitir tener un poco de oxígeno durante un largo periodo. Podemos hablar sin problema de hacer un planteamiento a un año vista desde la finalización del ERTE por fuerza mayor. Os vuelvo a reiterar el carácter dinámico que os indiqué al comienzo de la charla, que debe de presidir vuestro ERTE por causa objetiva. Pues ese carácter, el que os va a permitir jugar literalmente con jornada y con periodo de suspensión de vuestros trabajadores. Por si no lo sabéis, recordaros que el procedimiento de estos ERTE nada tiene que ver con los derivados de los ERTE por fuerza mayor, pues están inspirados en la negociación y, por supuesto, en la concurrencia de la causa, que en este caso deberá ser económica, técnica, organizativa o de producción. Aquí es donde la falta de demanda os amparará el uso de esta herramienta, es decir, que va a ser la que prime. Tengo menos demanda, podré mantener la situación de mi ERTE por causa objetiva, podré suspender contrato de trabajadores, podré reducir jornada de trabajadores, podré reincorporar a trabajadores y, evidentemente, como hemos dicho, en un escenario en el que es de difícil uso y de mucho riesgo la herramienta del despido, tiene todo el sentido del mundo hacer un planteamiento de ERTE por causa objetiva con la finalidad de proteger esos 6 meses y de reducir gastos de personal y adaptarlo a la situación que tengáis en cada momento. Perdón, Enrique, me reincorporo porque tengo mensajes privados de varios de los panelistas y de varios de los espectadores que nos quieren hacer preguntas. Entonces, uno de los que me pedía la palabra, veo también que Curro tiene la mano levantada, era Bubi, así que le doy la palabra que continúe haciéndote preguntas. Adelante, Bubi. Mira, Quique, la pregunta que te quería hacer es con respecto a las limitaciones. En nuestro caso, nosotros tenemos bajo una misma sociedad diferentes centros de trabajo. Esos centros de trabajo pueden tener diferentes limitaciones, porque uno es restauración y el otro es ocio nocturno. Nosotros vamos a poder hacer diferentes cosas en el ERTE según el centro del trabajo, o solo por el número de ERTE tengo que actuar con todo el personal de la misma manera. No. Y luego, ¿nosotros podemos mover gente de un centro de trabajo a otro en esta situación? La movilidad se va a poder hacer, pero habría que analizar la situación de cada caso. Es decir, movilidad entre centros, habría que analizar si nos estamos encontrando en un supuesto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de movilidad geográfica. Habría que ver la distancia entre centros. Siempre y cuando tengáis causa y utilicéis el procedimiento correcto, podréis, sin lugar a dudas, hacer esa movilidad. Pero esa movilidad requiere de una forma para ejecutarla. Y respecto de la otra pregunta, es decir, si tienes dentro de tu empresa diferentes ramas de actividad, evidentemente la empresa tiene que hacer un planteamiento de ERTE. Dentro de ese planteamiento de ERTE habría que analizar qué grupo de trabajadores, en función de las categorías y en función de la actividad que desarrolla cada uno de ellos, estaría afecto a esa situación de suspensión o reducción de jornada, por lo que no habría ningún problema a efectos de hacer un planteamiento combinado con ambos centros. Vale, gracias. Le doy la palabra, si os parece, a Curro, que tenía la mano levantada. Curro, dinos. Bueno, buenas tardes. Yo tengo varias preguntas que me están haciendo por aquí entre uno y otro y quisiera hacerla. Una creo que es la que anterior, más o menos, la que antes estaba hecho, pero me dice Nela que si de un ERTE de fuerza mayor se pasa a otro de productividad, todos los contratos eventuales que fueron suspendidos durante este de fuerza mayor, ¿seguirían como tal o no? Depende del planteamiento que hagáis. Es decir, si tú quieres el contrato eventual, volver a suspenderlo o no. Esa sería la primera pregunta que os tendréis que hacer. ¿Vais a incorporar esos contratos eventuales en el ERTE objetivo? Si no me los vais a incorporar, ningún problema. Saca esa rama de trabajadores. Evidentemente, habría que hacer un enfoque de por qué ese colectivo de trabajadores no entra en el siguiente ERTE. Y, por lo tanto, no tendrías por qué incorporar ese grupo de trabajadores ni a la totalidad o los mismos que han estado en el de fuerza mayor. Al final, como digo, lo que se busca aquí es, a través de esta herramienta,
hacer una medida de reducción de gasto razonable que permita a la empresa realizar la actividad. Y si hay un colectivo de trabajadores que tiene contratos eventuales, como decimos, pues a lo mejor no se incorporaría porque tienen una fecha de fin muy cercana. Entonces, lo más lógico sería mantener a esos trabajadores fuera de ERTE y desarrollar el ERTE por causa objetiva dirigido a un colectivo de trabajadores pues que tengan una vocación de más permanencia o un contrato de mayor duración. Vale, vale. Aquí tengo otra. Si el trámite, si has tramitado lo del ERTE al principio del estado de alarma, ¿el pago a los empleados tiene un plazo máximo para cobrarlo o no hay plazo? No hay plazo y aquí debemos de ser razonables porque evidentemente el Servicio Público de Empleo se ha visto absolutamente sobrepasado por la gestión de la solicitud colectiva de prestaciones. Vosotros que estáis cerca sabréis que la mayoría de vuestros empleados hay casos de que solicitudes todavía no están gestionadas y no hay plazo de solicitud. En principio va a haber un pago ahora a principios de mayo, pero sabemos que no en todas las provincias el SEPE ha podido asumir y gestionar todas las solicitudes, así que acabarán llegando. Sé también que está habiendo muchos problemas cuando la gente accede a comprobar si ya está dado de alta su prestación dentro de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal. Os aconsejo que tengáis paciencia porque acaban saliendo todas y se acaban subsanando todas. El método que mejor está funcionando si tenéis la situación de algún trabajador que tenga una prestación reconocida y que todavía no le salga o que le aparezcan datos que no son precisos, pues el de solicitar cita previa, que es una cita previa virtual, el SEPE se pone en contacto con los trabajadores. Es verdad que sabemos que está tan saturado que hay que intentarlo muchas veces y en ocasiones no te dan cita previa, pero es el SEPE el que está intentando hacer esas subsanaciones. Paciencia, Curro. Vale. Mira, otra, es que me han hecho muchas, pero bueno, con esta acabo. Verás, muchos de mis compañeros autónomos se plantean el empezar a abrir y funcionar a ellos solos y bueno, y uno me ha comentado que le han dicho que si tú te das de alta en el estado de alarma, las ayudas que le están dando a los autónomos siguen cobrándolas hasta que estemos en estado de alarma. ¿Eso es verdad o...? Realmente volvemos a lo mismo. Las ayudas, ¿qué ayuda? Es que tenemos muchas ayudas. Hay una ayuda que, como sabéis, de autónomos, que es la prestación por cese de actividad, que te permite ejercer la actividad, siempre y cuando no llegue a una superación de un 25% de los ingresos respecto del mes anterior. Habría que analizar cada ayuda y ver si los requisitos de esa ayuda, hay algunas que permiten reactivación y hay otras que no permiten reactivación. Hay otras que al reactivar, si llega a un número o un nivel de ingreso, pues perderían la ayuda. Claro, que eso tendrías que tener un control pues, de los ingresos de la empresa y todas esas cosas, ¿no? Para ver que en relación al año pasado no ha vendido más del 25%. Y ver ese nivel, y ver sobre todo el tipo de ayuda sobre el que tiene la duda él. Es decir, sí, sobre todo el cese de empresa, que era el que me habían comentado. Sí. Ya sabéis que en el cese de actividad hablamos de esa reducción del 75% respecto del mes anterior, ¿vale? Entonces permiten mantener actividad, no hace falta dar de baja la situación de autónomo, pero hay que mantener un nivel de ingresos por debajo de para no perderla. Gracias, muchas gracias. ¿Te parece, antes de formular las preguntas de los espectadores, alguno de los panelistas tiene intención de hacer alguna pregunta más? Ángeles, ¿me ha hecho gesto de que sí o ha sido precaución mía? No. Perfecto. Pues entonces, mira, Enrique, te la formulo yo, puesto que tengo opción aquí de leerla. Queda, Javier, te lo digo porque queda un apartado. Entonces, como queda solo un apartado, yo creo que tiene más sentido hacer el apartado y Perfecto. Seguimos con las preguntas, ¿vale? Perfecto. Le doy para terminar la palabra a Marisa y con esto pues terminaríamos la exposición y podríamos entrar en una fase más de debate. Muchas gracias, Enrique. Yo tengo dos preguntas. Al hilo del ERTE por causas objetivas, ¿quién es el sujeto que estaría legitimado para negociar este ERTE? Vale. Y a su vez, ¿cuánto afectaría el número de trabajadores que tiene la empresa? Vale.
Gracias por la pregunta, Marisa. Os digo de forma muy rápida. También os indico que hay un artículo publicado en la página web del despacho donde se explica de forma precisa la situación del ERTE por causa objetiva del sujeto legitimado, pero la hemos incluido dentro de la charla, de la conversación que estamos teniendo, porque ha sido expresamente preguntada por varios de los que se han suscrito. Así que, como aclaración y en respuesta expresa a la pregunta planteada, deciros que el número de trabajadores de la empresa es irrelevante a la hora de configurar o de ver cuál es el sujeto legitimado, pues no afecta al orden de prioridad. ¿Qué debéis tener en cuenta entonces? Pues comenzad con el momento en que vais a iniciar la tramitación de este expediente de regulación de empleo por causa objetiva, porque el sujeto legitimado no será el mismo si se inicia durante la vigencia del estado de alarma, pues os someteréis a la regulación del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo y el orden de prioridad que se ha visto alterado será el que os digo a continuación. Empezaríais con comité de empresa o delegado de personal. No hay en todas las empresas, es decir, al final hablamos de la representación legal de los trabajadores. Ya sabéis, en estado de alarma, orden de prioridad, primero comité de empresa, delegado de personal. En segundo, aquí está la novedad que incluyó el gobierno, una persona por cada sindicato más representativo del sector al que pertenece la empresa y con legitimación para negociar el convenio colectivo que os resulta de aplicación. Si no tenéis representante legal, antes de poder dirigir a los trabajadores, deberíais de hacer comunicación expresa al sindicato. Si no os contesta el sindicato, pues nos vamos al que muchos de vosotros conocéis, una comisión ad hoc específica constituida, integrada por hasta 3 trabajadores de la propia empresa elegidos por la plantilla. En cambio, si iniciáis el procedimiento tras la finalización del estado de alarma y no se aprueba una norma que lo modifique, volveríamos a la regulación antigua, mucho más favorable, en mi opinión, para aquellas empresas que carezcan de representación legal. Os explico, el orden sería el siguiente. Comenzaríamos con secciones sindicales cuando éstas así lo acuerdo y siempre que tengan representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros afectados. En la mayoría de las empresas, como no va a haber representación legal, pues tampoco va a haber secciones sindicales, las pequeñitas estamos hablando. ¿A dónde nos iríamos en segundo lugar? A la representación legal. Pasaría lo mismo. Si no hay secciones sindicales, si estamos diciendo que secciones sindicales tienen que tener mayoría en la representación legal y no tenemos representación legal, pues nos iríamos al supuesto más sencillo para negociar un ERTE por causa objetiva, que es la constitución de esta comisión ad hoc integrada por 3 trabajadores de la propia empresa elegidos entre los miembros de la plantilla. Como podéis ver, el cambio que se hace es dar prioridad en el estado de alarma al sindicato por delante de los trabajadores, que os exigiría hacer una comunicación previa a estos sindicatos y esperar un plazo de 5 días, porque en ese plazo de 5 días tendría que estar constituida la comisión negociadora. Si no os contesta el sindicato en ese plazo de 5 días, podríais hacer el procedimiento de designación a través de los trabajadores. Para finalizar, se han planteado, me gustaría hacer una aclaración porque se han planteado también algunas cuestiones sobre medidas de higiene para la apertura de local. Deciros aquí que no cabe respuesta genérica y que necesitaríamos conocer el tipo de actividad que realizáis cada uno de vosotros, el centro de trabajo donde se realiza. Todo ello con la finalidad de ver qué dimensiones hay, qué características tiene vuestra actividad y poder haceros un enfoque concreto. En cualquier caso, no olvidéis que vuestro servicio de prevención os debería de haber indicado ya determinadas pautas de funcionamiento. Así que para aquellos que tengáis estas inquietudes o hayáis quedado con alguna cuando finalice esta charla, esta conversación, os animo que nos escribáis a través de la misma dirección de correo electrónico por la que se os ha comunicado y confirmado la asistencia a este evento, y si os siguen quedando dudas o inquietudes, yo estaré encantado de resolverlas. Javier, si quieres, seguimos. Y Marisa, discúlpame que antes no me sabía el orden de la escaleta y cuando vi tanta pregunta me anticipé por no dejar a nadie fuera y con esa intención te dejé fuera a ti. Javi me dice que ellos quieren hacer una pregunta, así que le doy la palabra. Si no te importa, te la quiere comentar Enrique, mi padre, ¿vale? Hola, buenas tardes, Enrique. Mira, es que si nosotros en el supuesto de que de los ERTEs que tenemos tuviéramos que sacar a incorporar algunos al trabajo ahora cuando se abra, si por causas objetivas de las que se ha hablado anteriormente,
pues el trabajo no está a pleno rendimiento, no está funcionando al 100% y de los 20 o de los 15 que tengas, pues has metido el 50% y tendrás que incorporarlo a los ERTE. ¿Tendría que hacerse un ERTE nuevo como causa objetiva o podrían entrar al que ya hay? Y otra pregunta de colación ya también de esto. ¿Te parece? Te respondo a esta para que no se me vayan, ¿vale? Vale. Y luego me plantea la siguiente. El caso de la desafección parcial en vuestro sector, lo hemos dicho. Mientras tengáis limitación de actividad, es decir, mientras vosotros tengáis limitación de actividad y esté el estado de alarma, vosotros podéis hacer esa desafección parcial y jugar con vuestra plantilla. Vosotros podéis seguir metiendo y sacando siempre y cuando siga existiendo limitación de actividad y estado de alarma. Ahora mismo el estado de alarma es vuestro límite máximo, pero se prevé que en vuestro caso, mientras exista limitación de actividad, aunque se vaya el estado de alarma a su casa, vosotros podréis seguir manteniendo los ERTE por fuerza mayor, pero como he dicho, esta semana se prevé que salga esa norma. Una vez finalice el estado de alarma o si no existe esa modificación, cuando desaparezcan esas limitaciones, es decir, cuando a vosotros os dejen ejercer vuestra actividad en vuestro restaurante al 100%, si tenéis menos demanda, no te permitirá tu ERTE por fuerza mayor hacer esa desafección. Tendrías que finalizar tu ERTE por fuerza mayor y ahí ya hacer ese ERTE por causa objetiva con esa proyección sobre la base de esa menor demanda que estáis notando, que es el que digo que es el interesante. ¿Por qué? Porque puedes hacer un ERTE de máximos a un año y si luego ves que en el mes 6 tú estás a tope ya, pones fin al ERTE. ¿Vale? La otra... ¿Puedo? Sí. La otra pregunta que te quería hacer, en el caso nuestro concretamente, que tenemos tanto ERTE como despidos que se hicieron por obra y servicio, ¿quién prioriza a la hora de meter e incorporando trabajadores a la empresa ahora? ¿Tenemos que coger primero a ERTE o podemos reanudar contratos a esa gente que fueron finalización de obra? ¿Quién tiene prioridad? No está reanudando, estaría haciendo un nuevo contrato. Nuevo contrato, efectivamente. Prioridad de ERTE, evidentemente. No puede echar mano al otro. Tendría mucho, es decir, porque estarías perjudicando a la persona que está en suspensión. Vale. Muy bien. Curro tiene la mano levantada y después de Curro, si os parece, pasamos a las preguntas de los espectadores, que además veo aquí que tenemos grandes compañeros y grandes miembros de la hostelería y de la restauración que seguro que también tienen mucho que aportar como los panelistas. Así que, Curro, tuyo es. Bueno, mi pregunta era un poco lo que había hablado Javi, pero bueno, un poco se puede, es que me han hecho esa pregunta, pero un poco cambiada. Tú puedes rescatar a tiempo parcial a los empleados. Si lo rescatas a tiempo total, ya no lo puedes devolver al ente. En principio volvemos a lo mismo. Mientras tengáis limitación, tiene el sentido del mundo que podáis siguiendo recuperar parcial y devolver al ERTE en función de la situación de limitación. Pero volvemos a lo mismo, limitación. Hay que hacer un análisis de la limitación, no de que tengáis menor demanda. Es decir, teniendo limitación, entendemos que podéis seguir jugando con vuestra plantilla, metiendo y sacando personas del ERTE y incorporando o reduciendo jornadas, pero siempre sobre la base de ese entorno de limitación expresa en vuestra actividad. Una vez finalice, volvemos a lo mismo. Nos iríamos a un ERTE por causa objetiva, una situación de menor demanda, y ahí también podéis jugar todo lo que queráis. Suspendo, reduzco jornada, entra, sale. Volvemos a esa esencia, ese carácter dinámico de la herramienta. Muchas gracias. Varias de las preguntas que los espectadores han puesto por aquí las ha respondido, pero hay aquí una interesante de María, que antes la ha respondido, pero quizá no con tanta precisión como te la preguntan ahora. María pregunta, buenas tardes, mi pregunta es si dentro de un ERTE de fuerza mayor ya presentado y aprobado, puedo endurecer las medidas, es decir, ¿cómo hago para pasar a un trabajador que tengo en reducción a una suspensión dentro del ERTE de fuerza mayor? Por desgracia, para María, los enfoques siempre hay que intentar, es decir, habría que ver cómo han hecho el planteamiento en la memoria. Es decir, los enfoques hay que hacerlos siempre de máximo en la memoria.
Es decir, si ella en su memoria ha dicho que podía afectar a la totalidad y luego ha afectado a menos, podría incorporarlo. Pero si no ha hecho ese enfoque de máximos en la memoria a nivel de fundamentación, no podría incorporar a ese trabajador y para incorporarlo seguramente tendría que hacer un nuevo planteamiento. También habría que ver el tipo de actividad en el que se encuentra, la categoría del trabajador, ¿vale? Es decir, son preguntas que, como digo, deben de cogerlas entre comillas, porque al final, sin analizar supuestos específicos, sin analizar documentación, la respuesta no puede ser todo lo precisa que debería. José nos pregunta si durante el periodo de incorporación del trabajador se puede salir del convenio para estipular un salario que se adapte a las nuevas condiciones laborales. Al final lo que está haciendo un planteamiento de si lo que se podría hacer es un descuelgue. ¿Se puede negociar un descuelgue? Se puede negociar, pero habría que negociar un descuelgue. Ya saben que un descuelgue hay que negociarlo, hay que hacer un periodo de consulta, hay que constituir también un sujeto legítimo para negociarlo. Es decir, que si tú quieres pagar menos de lo que dice tu convenio, puedes hacerlo, pero tendrás que cumplir una serie de trámites. Perfecto. Voy a intentar darle audio a María, que tiene la mano levantada. No hay más manos levantadas. A ver si... A ver si lo conseguimos o... Parece que no. Sino que escriba la pregunta y que me la transmita. Sí, quizás sea más fácil. Perfecto. Jorge también tiene aquí una pregunta que hacernos y pide permiso para hablar. Veremos a ver si es posible. No sé qué problema técnico hay. A ver, Jorge. Aquí ha escrito la pregunta Jorge. Si por las circunstancias adversas decidiéramos iniciar la actividad en el mes de septiembre, ¿cómo deberíamos proceder con los trabajadores? ¿Seguirían en el ERTE? ¿Sería posible? Como digo, ¿qué ERTE? ¿Tiene un ERTE objetivo? ¿Tiene un ERTE por fuerza mayor? Un ERTE por fuerza mayor en septiembre, ya os digo yo que la previsión es que eso no vaya a estar vivo, así seguro. Y si tiene un ERTE por causa objetiva y tiene un correcto enfoque en su memoria, podría tenerlo hasta que ellos hayan indicado. Como siempre digo, los enfoques que hay que hacer en los ERTE son enfoques de máximo. Cuando hagáis un ERTE por causa objetiva, que es algo complejo, siempre hay que hacer un enfoque de más, porque siempre podréis cortarlo antes. En este caso, si no nos concreta un poco más, animo a Jorge pues, a que nos escriba por el correo del despacho o que tenga una conversación conmigo personal y analizamos su situación de forma concreta. Pues tenemos la mano de Ángeles Orantes Zurita levantada, la mano virtual. Sí. Enrique, te iba a preguntar una cosa, es un asunto un poco menor, pero es un detalle que en aquellos contratos temporales que, bueno, que se han visto interrumpidos por el estado de alarma y sobre todo por la suspensión de la actividad, ¿no? Como antes decía. ¿Qué pasa en aquellas empresas que tendremos que pagar el 25% de los seguros sociales de esos trabajadores que han estado el tiempo de más? ¿Que eso va a coste de la empresa o...? Tiene toda la pinta. Vale. Sí. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna cuestión más que preguntar. Ahora mismo no tenemos ninguna mano levantada. Tenemos a Carmen, que nos quiere hacer una pregunta. Mira, un poco ¿Estoy o no? Sí, está, ya tiene el sonido activado. Mira, en referencia a la pregunta que hacía Curro antes, de que si nosotros sacábamos a un trabajador del ERTE y luego lo podíamos volver a meter en el ERTE si seguíamos por fuerza mayor, ahí ya no sería más interesante meterlo en un ERTE por causa objetiva para ya abrir el ERTE por causa objetiva a la empresa y hacer, como tú dices, uno de máximo y ya... Mira, mi recomendación, Carmen, es que mientras tengáis fuerza mayor, siempre fuerza mayor. ¿Por qué? Porque las cuotas, la seguridad social están bonificadas. Están exoneradas. Entonces, el ahorro para ti va a ser mucho mayor. Pero lo ideal es que durante todo este periodo en el que tengáis vivo este ERTE por fuerza mayor, ya os estéis moviendo
para hacer el planteamiento del ERTE por causa objetiva. Insisto, esto no es un ERTE que se monta en 2 días. Hacer un planteamiento a 1 año vista requiere de mucha documentación, de mucha causa. Entonces, mantenemos a gente en el ERTE por fuerza mayor mientras podáis, para ahorraros cotizaciones. Pero ya estamos todos trabajando en las memorias, ya estamos todos trabajando en los enfoques para que el día 1 en el que mi ERTE por fuerza mayor vaya a finalizar, yo ya tengo organizado el nacimiento de mi ERTE por causa objetiva. Porque, Carmen, y sigo por aquí, es decir, es un procedimiento que va a requerir hacer un periodo de consulta, comunicaciones a autoridad laboral, a los trabajadores. Es decir, mínimo nos tiraremos 1 semana, seguro, trabajando, ¿sabes? Vale. Así que uno detrás del otro. Vuelvo a las preguntas de los espectadores. Gonzalo nos pregunta si en caso de desafección parcial, ¿cómo se decide por qué trabajadores se opta para reincorporar? ¿A discrecionalidad de la empresa o puede haber una demanda por discriminación por optar por uno y no por otro? ¿Existe alguna preferencia específica de reincorporación de los delegados de personal? De los delegados de personal en concreto, de incorporación, es decir, de volver a trabajar, no, de incorporación al ERTE, podría haberla. Lo que sí tiene que tener claro es decir, ¿puede haber una demanda de discriminación? Podría haberla también. Es decir, no se puede seguir un criterio que no tenga razonabilidad. Evidentemente, siempre hay que seguir criterios de razonabilidad. Es decir, si la actividad que se me está reincorporando es fundamentalmente la de camareros, pues tendré que ver camarero y tendré que seguir criterios objetivos de preferencia, ¿vale? Es decir, que el camarero o a nivel funcional, al final lo que se busca aquí es que la empresa siga funcionando. Si tiene un trabajador que desempeña funciones polivalentes y lo puede acreditar porque en su contrato constan esas funciones, pues evidentemente primas ese trabajador. Pero a nivel de igualdad, pues a lo mejor podría seguir criterios de antigüedad. Lo lógico, y lo digo porque nosotros lo hacemos así en el despacho, es que en la memoria esos criterios de incorporación se hayan puesto. Es decir, ¿cómo se incorporarán? Dentro de la categoría profesional de cocinero, pues se harán de esta manera. Es decir, lo lógico es que esa memoria contenga esas previsiones. Perfecto, pues yo creo que después de 1 hora y 10 minutos de webinar, vamos a darle la palabra a Bubi. Quique, una última pregunta que se me ha ocurrido. Si nosotros tenemos, en algunas cosas, como te he dicho antes, en una sociedad tenemos diferentes centros de trabajo, pero en otras cosas pues tenemos 2 sociedades. Si yo quiero rescatar un trabajador de una sociedad mía para que trabaje en otra sociedad, ¿directamente lo doy de alta y ya deja de cobrar la prestación o lo tengo que sacar del ERTE y llevármelo a la otra sociedad de algún modo, o tiene que pedir la baja voluntaria y darlo yo de alta, o cómo se podría hacer para no perder los mejores trabajadores que tenemos, pues poder reubicarlos en otras zonas de la empresa? La situación de grupos de empresas, habría que ver si lleváis contabilidad consolidada o no, es decir, habría que ver... No somos un poco consolidados. Entonces, se tendría que hacer una lectura independiente de las 2 empresas, es decir, habría que ver a un trabajador que tiene un ERTE y a otra situación que pueda haber una contratación, donde a lo mejor cabría posibilidad, y habría que estudiarlo, ¿vale? Pero donde a lo mejor cabría posibilidad en el supuesto de que fuera en una jornada a tiempo parcial, ¿vale? Porque, como sabéis, el contrato a tiempo parcial hay situaciones de compatibilidad entre contrato y prestación. Lo que está claro es que en ningún caso cabría la posibilidad de estar cobrando ERTE y estar de alta al 100% a tiempo indefinido en la otra sociedad. No, por eso digo que a lo mejor yo le podía dar de alta y automáticamente dejaba de cobrar la prestación por desempleo, pero que no sé si... Si vas a ese alta, obviamente hay que comunicar, que además la guía del SEPE lo indica, hay un fichero para dar de baja las prestaciones. Entonces, se hace referencia a que ese trabajador se da de baja. A nivel de prestación, evidentemente, en sistema RER también se tendría que mecanizar esa baja y ya procedería a la gestión del alta en la otra empresa. Perfecto, pues yo creo que después del tiempo que llevamos ya va siendo hora de finalizar. Va a finalizar el webinar mi compañero Enrique, pero sí quería yo antes hacer un breve repaso a los panelistas
que nos han acompañado hoy. Ángeles Orantes Zurita, premiada mujer empresaria de éxito, responsable de Cárnica Zurita y de La Cueva de 1900. Carmen Sánchez, que junto con Francisco Izquierdo gestiona un restaurante de autor en la costa tropical, el restaurante Aray de Salobreña. Bubi Moreno Dávila, que es gerente nada más y nada menos que de la Alacena de las Monjas, Bodega Luis Espinosa, Sala Aleatar, Amores Perros, ahora tenéis una discoteca nueva también. Y la Sala Queen, el antiguo Palacio de la Música. A Javi, de la esquinita de Javi, que aparte de ser un magnífico restaurador, es un claro ejemplo de cómo un negocio cuando funciona se puede expandir rápido y bien. Gracias. Marisa Cervillera, que representa hoy al sector de los hoteles. Ellos tienen Oro del Darro, Vivo Suites y Palacio Cabrera Lillo. Si no me estoy equivocando, ella es la jefa de recursos humanos de la empresa, y a un habitual de López Cantal Abogados, que es Curro, responsable junto con su mujer Nani del restaurante Asados Curro, Bermúdez Garaje y de la Ginebra Row 78. Hemos querido hacer un poco una amalgama de distintos tipos de empresas y de distintos tipos de sectores, de cara a que las respuestas que ofreciera Enrique pues se adaptaran un poco al abanico amplio al que afecta este webinar. Así que le doy la palabra a Enrique y muchísimas gracias. Reiterar el agradecimiento. Se me ha hecho la boca agua en muchos de los casos con la enumeración. Estoy deseando de que podáis pronto recuperar toda la actividad para ir allí a apoyar al sector. Y nada, invitaros a que es muy difícil que todo el mundo salga 100% satisfecho, porque, como digo, el derecho requiere de hacer un análisis concreto de cada caso. Por lo tanto, os invito a que vuestras dudas, vuestras inquietudes, las pongáis en conocimiento del despacho, y yo estaré encantado de llamaros y de apoyaros en la manera que sea posible.